Gracias le damos, Señor, hermanos. Vamos a continuar con nuestra finalización de esta serie, de este tema. Ayer me enteré que la hermana Liz, con la que estoy orando, que le dieron el alta, ¿sí? Así que está en su casa ahora, así que gracias al Señor. Sigamos orando por ella porque la semana que entra, creo que martes o miércoles, le van a dar los resultados de la resonancia que se tuvo que hacer. Así que estoy orando por ella. Y recuerde hablar por el papá de Cristian, ¿sí? Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Esta es la etapa de crecimiento número 5. Esta ya es los padres, o el padre, o el tutor, diría yo. Porque lamentablemente en este tiempo está muy mal asentada en la iglesia esta palabra, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Vamos a ver del 10, ¿sí? Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿No? Acá Pablo habla y se pone una figura. Porque en realidad esta palabra, hermanos, ustedes lo van a encontrar varias veces. Obviamente que es una metáfora, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, algunos usan la metáfora para, cierta forma, sacar provecho. ¿Entienden? Porque, mire, en los años 90 aproximadamente, desde Estados Unidos nace una doctrina que es la paternidad espiritual, ¿sí? Esto nace ya en Estados Unidos, y poco a poco, en los años 2000, ya se trasladó eso, porque todo lo que viene allá cae acá, ¿sí? Vino acá a Latinoamérica, ¿sí? Había un hombre que se llama Rick Warren y otro predicador más también, conocidos allá en Estados Unidos mucho. Bueno, ellos empezaron a escribir libros sobre la paternidad apostólica, ¿sí? ¿Sí? Ahora ya le sumaron otro título más, paternidad apostólica y profética. ¿Sí? Ya hay otro. Además hay congresos que se llaman AP, ¿sí? ¿Sí? Que por general lo hace Guillermo Maldonado y estos predicadores. Estuvieron acá, no sé. ¿Cuándo estuvo? Acá cuando inauguraron la iglesia ahí en el Chaco, ¿yo? ¿Sí? CAP se llama, ¿sí? Congreso Apostólico y Profético, ¿sí? Así es. Entonces ellos tienen este lema que ellos son padres apostólicos, ¿entienden? Entonces tienen una cierta veracidad en algún aspecto, pero ellos ya cayeron, desmadraron la verdad en ese aspecto, ¿no? Entonces acá en los años más o menos 2000 y pico, un costarricense llamado Ronnie Chávez, otro más, bueno, ese trajo toda la estructura de lo que es la paternidad apostólica, ¿sí? A la iglesia latina, y fue aceptado mucho acá, ¿no? Por eso es una corriente. El primero fue Pastor Jiménez, ¿sí? Y después fueron otros ministerios así populares, porque por lo general no hay ministerios muy grandes dentro de lo que es Capital Federal, ¿sí? Hay algunos, y por lo general la mayoría aceptaron esto, ¿no? Claudio Freyson, Guillermo Frey, Waldo Carníbal, Juan Crudo, Pastor Jiménez, son los más populares y las iglesias más grandes dentro del Capital Federal. Y bueno, hay algunas iglesias que van naciendo quizá en otros lugares, ¿no? Pero esto es como un contagio, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos trajeron esta enseñanza a la iglesia porque ellos tienen la revelación de que hay orfandad espiritual, o sea que estamos todos huérfanos, ¿sí? Entonces necesitan un padre.
Y ahí ya usted ya puede ver en ese pensamiento nomás que ya contradice la palabra de Dios. El Señor que dijo, no los dejaré huérfanos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya si estamos huérfanos ya algo está mal. ¿Sí? O sea, enseñan algo que contradice la misma escritura. El Señor dijo, no lo voy a dejar huérfano. Y a mandar al Espíritu Santo. La palabra consolador significa paracleto, uno igual que yo. ¿Sí? Este le va a asistir, le va a ayudar. ¿Entienden? Entonces, no estamos desamparados nosotros, hermanos, y tenemos un Padre Celestial, ¿sí? Que nos adoptó como hijo. Por eso el Señor dijo ahí, a nadie llamé Padre en la tierra. Entonces, si yo leo acá que Pablo habla, y de nosotros como padres, ¿entiendes? Es como que hay una contradicción. Pero en realidad no hay una contradicción. El tema es cómo yo tomo esta palabra, ¿sí? Y cómo la aplico ahora. Ahora, yo no puedo creer el papá de todos ustedes. ¿Entienden? Entonces un padre sobre los hijos tiene derecho. Puede exigir. ¿Entienden? Pero no es cierto. ¿Sí? Acá Pablo cuando habla de padre, con referencia a la paternidad, ¿sí? Habla, ¿sí? En la metáfora de cómo un padre cuidando a un hijo. Pero acá Pablo es específico en hablar de que es padre de algunos porque él los engendró. ¿Entienden? Los engendró. Entonces yo acá tengo dos hijos nomás, Cristian y allá, Marisol. Los dos engendrados por la predicación del Evangelio que yo les prediqué. ¿Sí? Son los únicos dos hijos nacidos acá. Por la ayuda de Dios vendrán muchos más. ¿Sí? Los hijos de sus hijos, ¿sí sabe? ¿Sí? O otros más que nazcan acá. ¿Sí? Pero sí, yo los engendré por la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces esta etapa ya no es la etapa del hombre espiritual, sino del padre espiritual. Y tiene esta capacidad, ¿sí? La capacidad de reproducirse. ¿Entienden? Puede engendrar a otros, porque tiene el conocimiento, tiene la madurez de predicar el Evangelio a otros, ¿sí? Para que otros lleguen a cambiar al Señor. Entonces, primero que dice ahí, verso 9 era, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente, o íntegramente, recuerden lo que dije ayer, nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un padre espiritual, vamos a usar este concepto, o un tutor espiritual, tiene la responsabilidad de ayudar a un hijo a crecer, a madurar. Le tiene que ir mostrando el camino, ¿entienden? Esa es nuestra responsabilidad como padres naturales, ¿sí? Uno pone normas, pone límites, uno corrige, ¿sí? Y ayuda a su hijo a que se vaya a desarrollar, ¿entienden? Miren lo que dice Romanos 16, Romanos 16, verso 3. Una característica de un padre son personas que dan fruto, ¿sí? Pueden dar fruto. 16, verso 3 dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sí? Acá Priscila y Aquila era un hombre y una mujer, ¿no? Porque algunos salen con cada cosa. Dice que eran dos mujeres que eran levianas, entonces que Dios permite, ¿sí? Porque ver el que quiera acomodar picado, porque dice Aquila, que no sabe si es un hombre o una mujer, ¿no? Pero el que quiere agarrar para el lado, agarra, ¿no? ¿Sí? Inventa cualquier excusa, ¿no? Dice: saludad a Priscila y Aquila. Aquila es un nombre masculino, ¿no? ¿Sí? Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío. Dice que es el primer fruto, dice, ¿sí? De Acaya para Cristo, ¿sí? O sea, ¿por qué es el primer fruto? Porque él lo evangelizó, le habló, ¿entiendes? Todo aquel que evangeliza, hermanos, ¿sí? Cuando ya entra a un nivel de madurez, lo que tiene que hacer es seguir la persona, ¿sí? Por lo general, los que evangelizan, porque no tienen un seguimiento, ¿sí? Entonces, a veces predica la palabra, pero no se sigue a la persona. Hay que seguirla a la persona. Antes, hermanos, por ejemplo, Pablo predicaba y volvía a la ciudad para ver cómo estaban los hermanos que se le habían predicado.
Y hoy hay muchísimos más recursos para poder hacerlo. ¿Sí? Hoy tenemos de todo para hacerlo. Hoy tiene WhatsApp, después no nada como cuando tenía WhatsApp, ¿no? Hoy ya sido más fácil. No había internet ni videollamada ni para seguir a una persona. Aunque esté a distancia, no importa. Pero se la puede seguir, el interés. ¿Sí? Por eso yo digo, cuando uno le predica el evangelio a alguien y esa persona nace, ¿sí? Se va convirtiendo al Señor, va creciendo en las cosas del Señor, tiene que tener un lugar donde sea discipulado. Lo bueno sería que esté en la iglesia donde a uno se le predica. Pero si no hay posibilidades, ¿sí? El que le predica asegurarse que esté en un lugar, no que quede el hijo suelto por ahí. ¿Sí? Porque como que nació pero quedó por ahí, ¿vio? ¿Quién sabe? No sé. Que Dios se encargue, ¿vio? ¿Sí? Acá Pablo tenía un corazón de papá, ¿no? ¿Sí? Él se encargaba de las iglesias, iba, venía, visitaba, o tenía ese sentir, ¿sí? Como un padre o un hijo, ¿vio? ¿Sí? No lo dejaba solos. Pues un padre tiene esta característica, cuida. ¿Sí? ¿Cuánto cuidan sus hijos? Vela, provee y protege. ¿Sí? Eso hacen los padres. Bueno, espiritualmente también. Mira lo que dice 1 Corintios 4, verso 15. Pablo le escribe acá a los corintios. Dice, porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Cómo lo engendró? Por medio del Evangelio. ¿Sí? O sea, usted cuando le predica el Evangelio a alguien, no sé, un compañero de trabajo, alguien que conoce, un vecino, quien sea, y lo sigue, ¿sí? Usted está sembrando vida a través de la palabra, a través del Evangelio. Entonces, si esa persona convierte su corazón al Señor, ¿sí? Ese es su hijo. Entonces usted tiene que tener ese peso de responsabilidad. ¿Sí? Ahora, si usted no tiene la herramienta para ayudarlo a desarrollarse, bueno, pues tiene que estar, hermanos, en un grupo de discipulados para que crezca. Alguien responsable, ¿entiende? Pero lo bueno sería, hermanos, que todos vayamos creciendo para que él también que evangeliza o predica la palabra, ¿sí? También tengo esto en mente, ¿sí? También puede discipular, ayudar, capacitar a otros. Por eso está en el crecer. Si yo crezco, hermanos, en el conocimiento de la verdad y voy madurando, tengo mucho más herramientas para ayudar a la persona. Si yo, mira, yo te predico a Cristo acá y pues, después bueno, que Dios te ayude, como que queda medio ahí yo, ¿sí? Entonces puede ayudarme, ¿sí? Entonces, bueno, porque ahora viene el hermano que vino estos fines de semana. Bueno, ahí lo tenemos al hermano Rubén, que lo va a tener que cambiar el pañal, la mamadera. Lo va a tener que ir ayudando para que el interés, ¿sí? Porque recuerden, así nacido no sabe hacer nada. Él viene está así, ¿sí? Es la segunda vez que mira, está en el observador, ¿sí? Pues no entiende. Ahora va a pasar el tiempo, ¿sí? Y a ver que ya empieza a cerrar los ojos, a levantar. Claro, porque se empieza a copiar, ¿sí? Los niños copian, ¿sí? Sí, porque el crecimiento primero es por imitación, no por entendimiento. Uno imita lo que ve, ¿sí? Pero ayer algo vio la palabra, a él viene y se acercó y me dijo, entendí algo, me dijo, que qué sé yo lo que te pasa por la mente, pero cada uno vio, sí, por eso cuando uno escucha la palabra, a cada uno le toca la porción que le toca. Y él me dijo, entendí algo y me ayudó a algo que yo me vengo preguntando. Bueno, a algo a él le sirvió, en su entendimiento, en lo que él comprende todos los días que vino, pero a él le ayudó. ¿Sí? Así que me voy contento, me dijo, porque ahora entendí algo. ¿No? Bueno, amén, buena idea. Pues si hay una disposición, Dios le va a empezar a tratar, a hablar. ¿Sí? Ahora hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Sí, hermano? Atender a tu hijo. ¿Sí? No hay que cuidarlo. ¿Sí? Hay que estar, hay que velar. Hay que orar por esa persona. Hay que interceder por él, por su alma. Porque puede ser una gran puerta para su familia que se salve. ¿Sí? Entonces sabemos que hay detrás. Entonces por eso es necesario el trabajo extra detrás de eso. ¿Entiendes? A veces uno cree que solamente la responsabilidad del pastor. El pastor tiene que estar. Mira el pastor visitando la casa de todo, ¿eh? Bueno, ni tipo ni para orar ni para nada, ¿eh? Claro, no, el pastor. No, fue a visitar. Yo conocí a un pastor que iba a la casa toda la semana visitando gente.
Claro, después la iglesia va para cualquier lado, imagínense, no hay tiempo para nada. Los jugadores tienen que crecer otros que asistan, ¿vio? Y hagan ese trabajo. Che, el hermano que no está viniendo. ¿Sabemos dónde vive? Sí, bueno, vamos a ver. Vayan. Y se lo visita, se lo alienta, se lo anima. ¿Entienden? Eso hay que hacer. Con los hermanos de acá y con los hermanos de... Hay una hermana ahí en la esquina vive. Y no viene. Yo, vaya, golpeé la puerta, hermana, ven. Hubo hermana acá que le escribieron una carta, le dieron una carta. Porque son gente que no están arraigadas, afirmadas en el camino. Entonces hay que seguir. Porque un alma, ¿no? Ahora si la persona dice, no, la verdad no me interesa, mejor me voy con el mormón, bueno, ya está, lo deja. Pues ya decidió. Pero aquel que quiere que está luchando, hay que ayudarle. ¿Entiendes? Ayúdele. Pero si te cierra la puerta, bueno, es otra cosa. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Entiendes? Entonces ahí dice la palabra, hermanos, porque aunque tenga 10.000 ayos o 10.000 tutores, ¿sí? El ayo es un tutor, ¿sí? Dice, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Dice, por tanto os ruego, que dice, que me imitéis. ¿Sí? Entonces Pablo, ¿qué hacía acá? Porque sabía que la iglesia estaba descuangelingada, en ese Corintio era un jardín. Entonces Pablo lo que dice, miren, pueden tener 10.000 tutores, pueden tener a Apolo, a Cefa, lo que vos quieran, pero yo lo engendré a ustedes. Así que mírenme a mí, porque los otros también estaban prendidos en la trifulca, ¿vio? Entonces él se ponía como modelo, como papá, mírenme a mí, yo los engendré a ustedes. ¿Sí? Entonces le daba, ¿sí? Para que ellos puedan dirigir sus pasos, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada, mucho poder y mucho desorden, ¿entiendes? Entonces Pablo tenía que establecer como papá el orden, ¿no? En esa congregación, ¿entiendes? Dios, mire, pues yo cuando a veces se desmadra una doctrina y se la toma tan a pecho, ¿sí? Porque yo conozco de iglesia que el miembro de la iglesia está obligado a decirle papá al pastor, si no es una falta de respeto, pueden decir papá. Imagínense, Dios mío. Pero bueno, se llega a ese punto, ¿no? ¿Sí? Ya se cruza de... Y como vos tenés papá, tenés que honrar a tu papá. Es la honra primero para el padre. Por eso hay muchas cosas, hermanos, que tienen cierta veracidad, pero a veces se tuercen demasiado. Demasiado se tuercen. Todos tenemos que saber cuál es nuestro lugar. ¿Sí? Y saber lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Entonces un padre, hermanos, ¿sí? Tiene la capacidad de cuidar, de velar, de proveer, de proteger, da fruto, ¿sí? Da fruto. Romanos 16.5, ¿leímos? 16.5, vamos a ver ahí. No sé si lo leímos o no. Creo que leímos el 3, ¿no? No, sí, lo leímos, está bien. Bueno, la característica de un padre, hermanos, miren lo que dice Colosenses 1.5, ahora sí. Sembrando el Evangelio, hermanos, podemos engendrar. ¿Sí? Por eso, veo cuando la palabra habla con respecto a en la carta de Timoteo, habla que Dios no permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad o dominio sobre el varón con respecto a la iglesia. Dice, y la mujer se salvará, dice, engendrando hijos. Entonces uno, si analiza la palabra, hay una controversia en esta palabra, porque la mujer no puede engendrar, la mujer concibe, no engendra, naturalmente, ¿entiendes? Pero Pablo dijo, la mujer se salvará engendrando hijos, dice, como acá no hay. Entonces había un sentido espiritual, no natural, ¿no? La mujer no puede engendrar, el hombre engendra, la mujer concibe, ¿sí? Entonces Pablo lo que hacía, que el trabajo de la mujer también es predicar a otros, ¿entiendes? Ganar almas. La mujer también lo puede hacer, y lo debería hacer, ¿entiendes? Engendrar hijos, ganar almas para Cristo. Miren lo que dice ahí, Colosenses 1, verso 5. Dice así, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo he aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para con vosotros. Siempre, hermanos, que uno ya tenga una madurez espiritual, ¿sí? Tiene que tener este anhelo, hermanos, de poder sembrar la palabra en otros, ¿sí? Tiene que ser tu anhelo de poder ganar a otros para Cristo. Y no solo de predicar el Evangelio, en el sentido que muchos lo pueden hacer. Yo creo que no hay mayor alegría para alguien que siembra la palabra, hermanos, de ver que la persona se arraiga, echa raíces, crece y pasan los años y la persona se desarrolla, y lo que uno invirtió sobre esa persona puede ver el fruto, ¿sí? Pues le podemos aprovechar a 10.000 personas y de los 10.000 no hay uno, ¿no? ¿Sí? Entonces es bueno, ¿no? Yo acá la veo a la hermana Marisol, que dicen allá hace como 6, 7 años, han perseverado, con lucha, con pruebas, con dificultades, ¿sí? Pero vi que la semilla de la palabra predicada, yo me acuerdo que Cristian cuando entró ahí de rebote, no quería entrar, ¿sí? Vino para el bautismo de mi hermano, lo bautizamos en el patio de mi casa, y claro, llegaron tarde ahí a propósito, llegaron tarde como para el fin, ¿vio? Y se quedaron en el pasillo. Y el Señor me dijo, no vas a empezar a predicar hasta que no entre. Entonces estaban ahí al costado. Entren. Y entraron los dos. Y al final oramos, ¿no? Y bueno, y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo. Desde ese día. Vino para ver nomás. La mojada, ¿no? ¿Cómo iba a ser? ¿Sí? Pero Dios tenía un propósito. ¿Sí? Hasta que llegó un momento que me acuerdo cuándo fue Cristian que dijo, ya en invierno lo bautizamos por ahí, ¿no? A él y a Verónica. ¿Sí? Todavía no estaba. Pero se bautizó y bueno, comenzó el trato de Dios. ¿Sí? Pero, sí, vale la pena. A veces uno tiene que hablar, tiene que explicar, pero cuando uno ve el fruto después del tiempo, hermano, no hay mayor gloria que eso. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ustedes son cartas despedidas por mí. Porque les predicó el Evangelio, les sembró el Evangelio. ¿Sí? Entonces, es como, miren, es como que vos tenés tu hijo y vos lo ves recibirse, que le va bien en la vida, ¿sí? Que todo lo que vos le sembraste, le educaste y el esfuerzo que hiciste, ¿sí? Tuvo su fruto. Espiritualmente igual. Yo creo que eso es una de las cosas impagables que uno puede tener. Sembrar en otros, que otros queden, se perpetúen, ¿no? Arraigados. El día de mañana capaz, muchos de nosotros no vamos a estar más, pero los que quedaron arraigados por la predicación del Evangelio seguirán el camino. ¿Entiendes? Entonces es importante predicar la palabra, ¿sí? No lo dejes de hacer, pero anhele más, crezca. Cuando yo más herramientas tengo, más puedo ayudar a otros. ¿Sí? Si usted dice, vamos a conectar toda la electricidad de la iglesia y tengo un solo destornillador, y vamos a hacerlo, pero bueno, va a llevar un tiempo, ¿no? Largo, ¿no? Y si no tenemos calera, peor. Ahora, si tenemos una caja de herramientas, ¿sí? Es más fácil, ¿sí o no? Bueno, para la cosa espiritual es igual. Cuando más tengas de Dios, porque lo buscaste, mejor va a ser. ¿Entiendes? También para tu familia, ¿no? ¿Sí? Como Pablo dijo, hermanos, yo hubiera dado mi cuerpo en libación por salvar a mis hermanos, dice, de mi propia sangre. Pero como es voluntario, no se puede, ¿no? ¿Sí? Eso, a veces esas cosas te causa tristeza, ¿no? Tener hermanos, ¿sí? De sangre apartados, otros incrédulos. ¿Entiendes? Eso también afecta a los hombres, ¿entiendes? Más sabiendo el tiempo que vivimos y que el tiempo se va cortando. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que peleemos, ¿sí? Que batallemos, ¿sí? Que intercedamos, que pidamos, que clamemos. ¿Sí? Yo todo este tiempo, por ejemplo, he hablado mucho con mi mamá. Pues mi mamá estuvo acá y después se fue, desapareció. No sé si le agarró un ovni, ¿sí? No vino más. Y ahora empezó a venir.
¿sí? Después del casamiento de mi hermana, empezó a venir. Y bueno, yo oro por ella. Yo no le hablo, no le digo nada. Que Dios trate. ¿Sí? Pero por ahí le digo algo a mi mamá y está de acuerdo o algo. Entonces trato de no molestarle. Que Dios trate. ¿Sí? Si no toca a mi mamá ya está grande. No quiero que vaya a partir, apartada de ti. Traela. Bueno, nosotros oramos por nuestra familia. Luchamos, clamamos. ¿Sí? Rogamos a Dios, hermano. Entonces, yo creo que para un corazón, hermano, cualquiera que ama a su familia quiere ver su familia salva. Por lo menos mi deseo. Que se bueno, yo que sabe este no. Cada uno el corazón que tiene, ¿no? Sí. Porque está enemistado con algún hermano, lo odia y prefiere que se vaya al infierno. No te tiene que amar, ¿sí? Por encima de todas las cosas. Entonces me dice, vamos a ver la palabra, hermanos. Hay que sembrar. Miren el libro de Filemón, capítulo 1, verso 10. Si alguien encontró, la puede leer. Le ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿No? ¿Cómo dice Pablo? A mi hijo. ¿Vio? Pablo sabe el lenguaje de hijo. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:2. Timoteo, amado hijo, ¿yo? Este es el lenguaje de Pablo, ¿yo? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí acuerda la carta de Tito 1:4. A ver si alguien lo encontró. Tito 1:4. Tito, verdadero hijo de fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. ¿Yo? Onésimo. Onésimo lo engendró en la cárcel. ¿Sí? Tito, Timoteo, yo que le llaman hijo yo. ¿Sí? Pero no con esta doctrina de... Pablo entendía bien lo que hacía. Él le dice hijo porque lo engendró. ¿Entiendes? Él se toma esa atribución porque lo engendró. Porque él le predicó el Evangelio y por esa causa se convirtieron a Cristo. A ellos sí les llama hijo, pero no a todos los hermanos. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? A uno que lo predicó, que no conocía la palabra, a ese le llama hijo. Que se convirtió, se arraigó al Señor, a ese le llama hijo. ¿Entienden? Entonces, esa es la verdadera paternidad, ¿no? Si usted sembró el Evangelio en alguien, esa persona que estaba en el mundo, estaba perdido y creyó en el Señor, se arraigó, ¿sí? Se estableció en una congregación, bueno, ese es un hijo. ¿Sí? Ahora lo podemos llamar hijos a todos. ¿Entienden? Bueno, por el libro hay pastores que llaman todos son hijos. Todos estos son hijos míos. Y a veces no es cierto. Pero yo tengo hijos de diferentes padres. Así que le predico el Evangelio a usted. Entonces, es distinto. Bueno, Gálatas 4:19. La característica de un padre, hermanos, un padre siembra vida, ¿vio? Un padre cuida, un padre vela, un padre provee, un padre protege. Gálatas 4, verso 19. Dice así, hijitos míos, ¿vio? El lenguaje de Pablo. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque acá estaba medio enojado Pablo, ¿no? Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque la iglesia, Él los engendró por medio de la predicación y ellos empezaron a desviar, ¿sí? Se mezclaron con los judíos, la tradición, volvieron otra vez a los rudimentos de la ley. Entonces me dice Pablo, estoy perplejo, pues yo ya le enseñé, ya le dije cómo es esto. Ustedes otra vez están cayendo en la misma cosa otra vez nuevamente. Entonces dice, me gustaría estar con ustedes y no estar con este tono. Acá es un reto, ¿no? Estaba enojado Pablo, ¿no? Porque
Pues ya le enseñé un montón de veces. Es como que usted termine en otro lado, ¿no? Se le explica un montón la palabra y termina haciendo cualquier locura después, ¿no? Ya habiendo aprendido. Pero Pablo dice como hijitos, ¿no? ¿Sí? Como hijitos. ¿Sí? El propósito de un padre, hermanos, ¿sí? Es ver crecer al hijo. Entonces dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Otra vez lo tengo que parir a ustedes. ¿Sí? Otra vez. Es el propósito de un padre. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Pablo como padre? Que lo sigan a él. No, ahí dice. ¿Qué dice? A ver. Que Cristo sea formado, dice, en vosotros. Todo pastor que ejerce una paternidad dentro de la iglesia sana va a querer que Cristo sea formado en los creyentes, no otra cosa. ¿Sí? Hay otros que quieren ser padres porque quieren ser honrados. Y obviamente que la honra acá no estamos hablando de reconocimiento ni de respeto. Muchos pastores buscan la honra y la plata, porque para eso ellos honran. ¿Entienden? Entonces, si usted, por ejemplo, empieza a buscar y indagar un poco de esto que enseña la paternidad, si vos querés ser una iglesia y querés estar bajo la paternidad de ese apóstol, por ejemplo, bueno, $500 para que él ore una semana por uno. $1.500 y ora todo el mes. No sé cuántos dólares, nada de pesos, cada peso no. No sé cuántos dólares si querés que te mande de allá la botellita de aceite que él usa. Entonces te notan como hijo. ¿Sí? Bueno, a eso llegamos hoy, ¿no? A ese extremo, ¿entiendes? Es un extremo terrible. Y muchos se ponen bajo esa cobertura. A mí me dicen, ¿qué cobertura tenés vos? ¿Quién es tu padre? Mi padre es, ¿cómo se llama? El robot este de la película de Toy Story. ¿No se acuerda cómo se llama? ¿Eh? No, el otro, el malo, el que le dice yo soy tu padre. Y dice, ¡ah! Y varios hermanos así que vienen de otros lugares. ¿Quién es tu padre? Que aún no lo conozco, ¿no? No lo conozco, ¿no? No, pero tu padre, tu cobertura. Y Dios mi cobertura, ¿no? Dios me llamó, Dios me mandó, yo voy a decir. No todo el propósito Dios lo hace siempre de la misma forma. ¿Entiendes? Hay pastores que salen desde dentro de una iglesia, se forman, Dios los llama, los levanta y son enviados a una obra. Otros no, otros nos llaman como me llamaron a mí. A ver, yo te pregunto, ¿quién es la cobertura de Cristo? Ministerialmente. Humana. No había. ¿Quién fue la cobertura de Juan el Bautista? Porque ese es el profeta que era. No había. ¿Quién es la cobertura de Jeremías? ¿Quién era el pastor? ¿O quién lo lideraba? No había. Entonces te das cuenta que se empieza a desmantelar todo lo que es la cobertura espiritual. ¿Entiendes? Dios llama y llama, hermanos. Y algunos de una manera, otros de otra. ¿Sí? Uno de uno, otro de otro. ¿Entiendes? Porque la obra de Dios no se detiene. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso es necesario entender y comprender, hermanos. Por eso el Señor dijo, a nadie llames padre en la tierra, nadie. ¿Sí? Ahí tenemos los católicos que le dicen padre al cura, ¿no? El padre Pedro, el padre Juan, el padre Rómulo, el padre qué sé yo. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, nosotros tenemos un solo padre, nuestro Padre Dios. ¿Sí? Ese es nuestro Padre. Y Cristo es la cabeza de nuestro ministerio. ¿Sí? Por eso siempre le digo, hermano, lo mismo. El pastor nunca es y nunca va a ser la cabeza de la iglesia. Vamos. ¿Sí? Es el administrador, pero no la cabeza.
Cuando un pastor se vuelve la cabeza de la iglesia, ya es un monstruo con dos cabezas. Y la iglesia empieza a andar mal, porque tomó un lugar que no le corresponde. Entonces la iglesia del Señor tiene una sola cabeza, que es Cristo. Todo lo demás estamos sujetos a autoridad de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el lineamiento de nuestra autoridad? La palabra que Él nos dejó. Nada más. ¿Entienden? Así funciona. ¿Sí? Obviamente que es más fácil, ¿no? Yo soñaba eso, que un día iba a estar en una iglesia, iba a estar tiempo, iba a crecer, y que el día me iba a decir, hermano, yo tengo un llamado con vos, así que te vamos a enviar a hacer tal cosa, tal otra. Yo pensé que iba a ser así de fácil, Bueno, no me tocó. A algunos les toca, bueno, a mí no me tocó. Tocó de otra forma, de forma inesperada, no me lo pensaba, pero era la manera que Dios quería conmigo. Y así fue. ¿Sí? Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Sí? Otros no están de acuerdo con estas cosas. Pero bueno, en la palabra muestra las dos formas, ¿sí? Como Dios llama. Pues si no, habría un montón de ministros, hermano, de la escritura que quedarían desacreditados. ¿Sí? Empiezan a preguntar. ¿Qué es la cobertura de Moisés? De Samuel. ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Hicieron la voluntad de Dios o no? Obviamente que sí. ¿Sí? ¿A quién respondían? A Dios. ¿Sí? Después Dios estableció un orden, ¿no? Entonces, hermanos, ahí 4:19 de Gálatas que hemos leído: hijitos míos, así, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Mire, un padre espiritual tiene un verdadero y genuino interés, hermano, que sufre si la iglesia no crece. Dice, vuelvo a sufrir. Otra vez vuelvo a sufrir. Sufre, se duele por la iglesia, hermano. ¿Sí? Son personas que no duermen tranquilas por causa de la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia no se trata de culto, ¿no? Ni de cumplir solamente normas y hacer algo cíclico. Eso no es la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y dice, bueno, iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué hacemos con la iglesia? Y bueno, hacemos 3 o 4 reuniones por semana, cantamos 4 o 5 alabanzas, dedicamos una palabra, ya está. Esa es la iglesia de Dios. No, ojalá fuera tan sencillo, hermano. ¿Sí? La iglesia está compuesta por miembros, y cada miembro en particular tiene que desarrollarse. Es todo un trabajo, toda una labor, ¿no? Es como que, mire, se voy a poner de esta forma. Como usted es un entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? Tiene que ver la capacidad y la cualidad de cada uno y a ver cómo acomodan las cosas, ¿no? Acá nosotros dependemos de Dios para eso. ¿Sí? Pero es todo un trabajo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué hay equipos que son exitosos y ganan campeonatos y cosas de todo? Por lo general, veo cómo son los equipos de fútbol, ¿no? No sé, vamos a hablar de Messi, por ejemplo, ese equipo. Él es la estrella de coso, ¿no? Pero tiene 10 más que corren con él, ¿no? Solo él no lo podría hacer. Y detrás de ello hay todo un equipo atrás, de asistentes, de médicos, kinesiólogos, de toda gente que asiste, ¿sí? Que los prepara físicamente, los ayuda. ¿Entiendes? Es todo un trabajo. Pero solamente se ve eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, la iglesia es igual. Hay todo un trabajo atrás. Por eso se necesita gente madura, colaboradores, que ayuden al crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando uno crece y ya va madurando, ya dejó las cosas de niño, ya puede ser una persona que puede llevar una responsabilidad y discipular a otros, encargarse de otros. ¿Sí? Se puede poner una carga sobre la persona. ¿Cómo saber cuando nosotros le damos una responsabilidad a alguien? Es eso, así. Te dimos una responsabilidad. ¿Sí? Como yo llamo a un hermano, mira, hermano, ahora te voy a encargar de esto. Vos sos responsable de esto. Yo de lo que te dije me olvidé. Y no pienso más en eso. Porque ahora es tu responsabilidad. Entonces me desligo. Y la persona tiene que ser responsable. Porque nada sirve ser responsable o poner responsabilidad a alguien y estar pendiente de eso. La carga es igual, la misma. Es un problema. Entonces, si todos crecemos, hermano, todos podemos ser responsables. Vamos aceptando la responsabilidad. Porque es una señal de la madurez, ¿no?
Aceptando responsabilidad, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Engendrar o formar? Formar gente, ¿no? Uno puede predicar y engendrar a alguien, ¿no? Para la predicación del Evangelio. Pero ahora la formación, mucho más difícil. ¿Sí? Muchísimo más difícil. Cualquiera puede tener un hijo. ¿Sí? Ahora educarlo y formarlo te va a costar todo. La vida te cuesta. ¿Sí? Cualquiera puede ser papá o mamá. Con 15 y 16 años puede ser papá o puede ser mamá. Pero no educarlos y formarlos. ¿Entienden? Entonces, cuando hay madurez, hermanos, uno tiene la capacidad para poder reproducirse, pero formar a otros también. ¿Entienden? Y ese es el propósito, que todos crezcamos para eso, ¿no? Mire, por eso yo siempre digo lo mismo. Mire, si por año, para algunos puede ser una tontera, si por año, cada uno, se ocupa de traer una persona, por año, una persona, una sola, no estoy diciendo 10 ni 20 familias, una persona, cada uno toma la responsabilidad de ganar un alma y seguirla y traerla a la iglesia, en un año no entramos más. Que usted gane uno, me voy a engendrar uno, y con ese uno que invito, que traigo, lo voy a perseguir, lo voy a seguir, voy a orar, lo voy a cuidar, lo voy a ayudar para que se afirme, se establezca. En un año no entramos más, Carlos. ¿Entiendes? Pero parece que tenemos un corazón, ¿no? De querer. ¿Sí? Nos multiplicaríamos muchísimo más velozmente. Porque la iglesia primitiva, hermano, ellos predicaban el Evangelio y se multiplicaban y enseguida estaban en comunidad, se integraban, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿cómo pasaba la iglesia primitiva? En las casas, en comunión. O sea, se seguían, ¿no? Había un seguimiento, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, por lo general, cuando se predica el Evangelio, mucho no se sigue a las personas. ¿Sí? Entonces, tiene que haber ese corazón con ese interés, ¿no? Aunque sea uno. ¿Sí? ¿Se imaginan una persona que está perdida en el mundo, hermano? Que se entrega al Señor y que persevera en el camino del Señor, y su alma, hermanos, ¿sí?, entra al reino eterno. Yo creo que ya terminó su misión por eso. ¿Sí? Que usted ayudó a uno, ¿sí? Y usted fue parte, y ese es su fruto, ¿yo? ¿Sí? ¿Entiende? Parece mucho uno, ¿no? Pero a veces cuesta un montón. ¿Sí? Para empezar con tu vecino, por lo menos. No, yo quiero predicar a las naciones, para ganar el chino que tiene al lado. Sí, por eso en el libro de los Hechos dice, me serás testigo, dice, ¿sí?, en Judea. ¿Dónde es Judea? Tu lugar más cercano, los tuyos, tus familiares, tus parientes, eso es Judea. En Samaria, ¿sí?, en tu barrio, tu lugar, donde vos frecuentás. ¿Sí? En Jerusalén, ya en la ciudad. Y después, hasta lo último de la tierra. Pero empezar por lo primero. Auro quería el último de la tierra ya, a predicar al África, yo, pero no ganó ni el vecino que tenía al lado, ¿no? Pues le predicó, ¿no? Predicar, sembrar la semilla. Uno, digo, uno por año. Si cada uno trae uno, va a ver que nos multiplicamos. ¿Entiendes? Y seguir a esa persona. Tomar esa responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Llamarlo, de estar, de aconsejarlo, de buscarlo si no viene, ayudarlo. Eso es la paternidad, ¿no? Está encima, lo está cuidando, lo está cuidando. Cuando la persona ya crece, ya madura, ese también va a tener que hacer ese trabajo. Por eso el Señor mandó, vayan, prediquen, ¿sí?, a toda criatura y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando. Entonces, son dos cosas, ¿no? ¿Sí? La predicación, sembrar la palabra, y el discipulado. Dos cosas. ¿Entiendes? Por eso la iglesia se acrecentaba, hermano, crecía, porque eso lo mantenían a rajatabla, eso, ¿no? ¿Sí? Eran formadores de discípulos. ¿Entiendes? Es todo un desafío, le digo, ¿eh? Es todo un desafío personal para cada uno, ¿no? ¿Sí? Yo voy y busco a uno y a veces lo tengo que ayudar a que permanezca en la casa de él. Es un trabajo. ¿Sí? O sea, bueno, ¿cómo no quiere venir?
Se fue con el diablo. No, tenemos que tener interés, hermano. ¿Sí? Porque si ese uno fuera vos, ¿sí? ¿Qué quisiera que otro haga por vos? ¿Sí? Bueno, hay que hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bien. Otra cosa que hace un padre, hermanos, instruye. ¿Sí? No destruye, instruye. Capacita. Da información. Porque la información forma. ¿Sí? Por eso dice Proverbios 22:6, ¿sí? Instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Pero tiene que haber alguien que instruye. Los padres instruimos. Quiero creer, ¿no? O destruimos, no sé. Hay padres que destruyen, ¿no? Miren lo que dice 2 Corintios 13. Un padre disciplina. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de las 4 columnas de la educación para los hijos? ¿Cuál era? ¿Algún padre? ¿No hay padre? ¿No se acuerdan? Por eso hay que repetir a veces. Era instrucción, corrección, amonestación, disciplina. Son los 4 pilares de la educación con los hijos. Instrucción, corrección, amonestación, disciplina. Los 4 pilares bíblicos para corregir los hijos. ¿Sí? Bueno, espiritualmente lo mismo, igual. Y si usted pone a observar la palabra, va a ver que Pablo, como padre, hacía estas cosas. ¿Sí? Mire, 2 Corintios 13:11, un padre de disciplina, hermanos. ¿Sí? Dice ahí el verso 11, por lo demás, hermanos, perdón, 13:10, dije, ¿no? 13:10, 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. ¿Sí? Pablo a veces tenía que ser severo con la iglesia, ¿no? Porque era una iglesia rebelde, ¿no? Entonces tenía que usar severidad. ¿Sí? En una parte le dice, ¿cómo vivo con ustedes? ¿Con espíritu de mansedumbre o voy con vara? Porque Pablo lo amenazaba por carta, ¿vio? Él lo tenía amenazado, porque era bastante duro de ser, vivió estos corintios, ¿vio? Entonces acá dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces el verso 10 le dijo, por esto escribo estando ausente para no usar de severidad. Entonces le mandaba la carta, a ver si reflexionaban. Dice, cuando esté presente. ¿Sí? Entonces a ver con lo que habían recibido como instrucción, lo obedecían o no. Entonces cuando esté presente iba a ser más severo. Bueno, un padre a veces, hermano, tiene que usar la severidad. Dije la severidad, no dije el maltrato, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo la disciplina que el maltrato. Hay padres que son maltratadores, no saben disciplinar. Bueno, hemos explicado, ¿no? Sí. Largo y tendido, lo saben. Pero esto como se practica también en la vida natural, también en la vida espiritual. ¿Sí? Por eso un pastor que ama a la iglesia, hermanos, si tiene que poner a un hermano en disciplina, lo va a hacer. Porque la disciplina es la demostración del amor. ¿Sí? Por eso la palabra dice que Dios es el que ama, corrige. Y azota, dice aquel que es tomado por hijo. ¿Entienden? Entonces, un buen padre, hermanos, va a disciplinar. ¿Sí? Miren que ahí 1 Corintios 4, verso 21. Vamos a leer el verso 17, dice así. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos como si yo nunca he de ir a vosotros. Y acá la iglesia estaba, ¿sí?, obrando mal. Entonces Pablo lo manda a Timoteo y dice el verso 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, acá le iban a confrontar cara a cara, ¿sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Sí? O sea, la iglesia estaba, ¿no?, en un problema, había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, ¿sí?
de uno que se había acostado con la mujer del padrastro, con la madrastra. Y ellos lo toleraron, lo dejaron. ¿No? Entonces Pablo se encendió. Porque un padre, hermanos, que ama de verdad con sinceridad, no permite el pecado, no lo va a permitir, va a luchar contra eso, ¿sí? Lo va a pelear, ¿entiendes? Es como que cualquiera lo quiere y puede andar en pecado dentro de la iglesia, ¿sí? Y el pastor ser consciente y no decir nada, ¿sí? ¿Entiendes? Eso pasa mucho dentro de la iglesia. Bueno, no importa, mientras venga. No, a veces hay que disciplinar, a veces hay que ser severo, a veces hay que amonestar, a veces hay que reprender públicamente también. ¿Sí? Dice, para que otros oigan y teman, dice yo. ¿Sí? Obviamente que la gente, si uno reprende públicamente, se ofende y se va, ¿no? La palabra manda. ¿Sabes que da la autoridad para eso? Si uno tiene que llamar la atención públicamente a alguien, porque ya anda envanecido, bueno, tiene que hacer. Porque es por el alma de la persona, ¿no? Entonces otros que oyen pueden, mejor acá yo me voy a cuidar, ¿sí? No me pasa a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, acá Pablo dice, ¿sí? ¿Cómo iré? ¿A vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? Porque Pablo lo trataba como hijos, hermanos, ¿sí? Como hijos, ¿sí? Otro trabajo del padre, hermanos, es alentar, de fortalecer, ¿sí? Papás es alienta, fortalece, ayuda, consuela, ¿sí? Todo el trabajo de un papá, ¿no? ¿Sí? Ahora espiritualmente también. Nosotros a veces estamos en circunstancias que nos reímos con los hermanos, la pasamos bien, y a veces estamos en situaciones que son controversiales, son difíciles, ¿sí? Una enfermedad, una muerte. Yo lo que más aborrezco, hermano, están los velorios. Yo, Dios mío, es la parte que no me gusta. ¿Sí? Muere un hermano, me preferiría, en ese momento quiero ser miembro, ¿sí? No quiero ser pastor en ese momento. ¿Sí? A veces es un momento más difícil, ¿sí? No me gusta estar, ¿sí? Pero uno tiene que estar igual. ¿Sí? En el momento de la angustia, del llanto, del luto, tiene que estar, ¿sí? Más con los hermanos que recién van comenzando y pasan cosas, y tiene que estar ahí, ¿sí? Presente, ¿sí? Tiene que ayudar, tiene que alentar. Y a veces lloramos con ellos, ¿sí? Tenemos que llorar, ¿sí? Son las partes. Bueno, este año empezamos así, ¿no? ¿Sí? Un año difícil, duro, porque bueno, ¿sí? Parte de nuestra hermana Norma, después la hija de Grecia también. Fue complicado, ¿sí? Pero tuvimos que estar. Son cosas que no las podemos evitar, van a pasar, ¿sí? ¿Entiendes? Pero un papá también está para eso, ¿sí? El apoyo en ese momento, ¿entiendes? Circunstancias difíciles, adversas, ¿sí? Entonces, por eso le digo, dirigir la iglesia, hermanos, y edificar la iglesia no es cosa simple, ¿sí? No es solo enseñar, hay un montón de otras cosas que van detrás también, ¿entiendes? Hay que estar, ¿sí? Hay un enfermo, hay que ver al enfermo, hay que ayudarlo, hay que orar por él, hay que alentarlo, hay que estar, ¿sí? Hay que consolarlo. Hay momentos para reprender, momentos para disciplinar, momentos para molestar, momentos para alentar. Son todas herramientas que Dios nos dejó a través de la palabra que nos tenemos que hacer. Ahora, al que no le importa el alma a la persona, obviamente que no lo va a hacer, ¿sí? ¿Entiendes? No va a estar nunca. Va a ser un padre ausente. Yo que hay padres ausentes, ¿yo? ¿Sí? Y el papá no sé. No sabe ni qué papá. Mira lo que dice Hechos 20. Estamos terminando. 20:26. Dice así: por tanto yo os protesto en el día de hoy, dice, que estoy limpio de la sangre de todos. Dice, porque no he rehuido, dice, de anunciarles todo el consejo de Dios. Un padre hace esto, ¿sí? Da todo el consejo de Dios. Eso es parte también de la paternidad, aconsejar. Lo bueno y lo malo, lo que se puede recibir bien y lo que se puede recibir mal. Pero hay que decirlo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? A veces hay gente que no, cosas que no quiere escuchar, ¿no? Pero hay que hacerlo igual, ¿sí? Si viene una pareja y está en concubinato,
Primero se necesita que se casen. ¿Entienden? Porque hoy ya, hoy se trata de solapar ciertas cosas y otras de taparla o sacarle el peso que realmente tiene. Por ejemplo, vamos a decir, hermano, está en fornicación, no te lo van a decir. Está en unión libre, suena como, qué romántico esto. Unión libre. No, está en pecado, ¿no? Es un fornicario. Arrepentirte y casarte. No vengo acá, nunca más. No tienen amor. No, hay veces que hay que decir las cosas severamente. Hay otras veces que no. Porque uno que ama, hermano, de verdad al Señor, ama la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Uno lucha. Entonces, por eso en cada iglesia hay gente que cree una cosa, otra cree otra. ¿Entiendes? Y a veces es difícil. Por eso formar la gente, hermanos, ejercer una paternidad espiritual, ser padre, ¿sí? Espiritual, como padre natural, es difícil, no es fácil. Es una lucha constante, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene voluntad. ¿Sí? Por eso Pablo acá dice, nosotros no nos atrevimos a darle todo el consejo de Dios. Nosotros le aconsejamos, pero usted después haga lo que quiera. ¿Sí? Nosotros acá, hermano, un montón de veces le hemos dicho, mirá, esto no te conviene. ¿Sí? Esto no es de Dios, esto no lo hagas. Esperá, orá. Mire el consejo, como nos hemos cansado, ¿sí? Tenemos la lengua seca como un loco, ¿verdad? En todos lados. Y después viene la persona hecha pedazos, ¿verdad? La pasó mal, fracasó, erró y volver a empezar. ¿Entiendes? Porque un padre, hermano, lo que quiere hacer es prevenir en su hijo el sufrimiento. ¿Entiendes? Trata de cuidarlo. Ahora, a veces los hijos no quieren escucharlo, son desobedientes. No tienen que sufrir para atender y aprender. Porque algunos aprenden porque son sabios, ¿no? Saben oír el consejo. Otros aprenden con el dolor, el sufrimiento. Dice, ahora sí entiendo, Señor, claro. Así, pero ya está, la vida la tiene hecha pedazos. ¿Entienden? Entonces, hermanos, uno que ama y ejerce paternidad, hermanos, espiritual, ¿sí? Tiene que dar todo el consejo de Dios. Y a veces el consejo de Dios, hermano, te va a calar, ¿no? Te va a exponer. Primera Tesalonicenses 2, vamos a ir terminando ahí. Pues nosotros los hermanos que están, si vienen hermanos, creo que están todos casados ya, ¿no? ¿Están todos casados o algunos tenemos que casar todavía? Todos se casaron, ¿no? Sí, están todos casados, ¿no? Y para que vienen hermanos, estaban casados igual. Ni lo dejamos ni empezar ni un mes ya, te tenés que casar, ¿eh? Sí, te tenés que casar. Ya tenés hijos, ya tenés familia, casate, hermano. Sí, gran vuelta. Porque cada uno, hermano. Como yo no quiero casar, no me quiero casar. Dios te manda a casar. Pues yo no me quiero casar porque yo tengo un amigo que cuando tuvo 20 años con la mujer y después se casó y se separó. Claro, entonces ellos tienen el tabú ese de que si vos te casás, te separás. Había otro que no se quería casar porque no quería pagar la jubilación, ¿no? De verdad, Leo, ¿no? Si yo me caso pierdo lo que estoy recibiendo, entonces no me quiero casar. Y vos creés que si vos no obedeces a Dios, Dios no tiene la capacidad de bendecirte mal, Dios. Esos pobres tristes pesos que te da el gobierno. Casate, hermano. No me hagas poner nervioso. No hagas que venga con severidad. Bueno, se fueron. Sí, porque a uno le molesta. Allá una pareja de hermanos allá, también. Y a veces vos estoy ahí. ¿Cómo se van a casar ustedes? Claro, lo estoy apretando todo el tiempo yo. Está incómodo, ¿no? Se van a casar. Tienen que casar. Sí, hermano, yo les tengo que decir. Sí, que le moleste, no me importa, hermano. No es igual. Tiene que estar en desobediencia, que tenía que casar. Porque estás pecando delante de Dios. Casate, para que no te quemes. Pues ya le dije 10.000 veces solo, hablando entre ellos. Pues ya no me quería escuchar, cuando te voy a decir, no tengo.
Es por amor, hermano. Bueno, ahí, 2, verso 12. 2:11. 2:12. A ver, 2:12. Os encargamos, dice, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino se oponen ante los hombres. Acá Pablo, hermanos, a la iglesia de Tesalónica, tenían un amor tan fraterno a Pablo por estos hermanos, ¿sí? Que ellos se encargaron, dice, nos encargamos que anduviesen, dice, como es digno de Dios. Y ellos terminaron siendo imitadores, ¿sí?, de Pablo en los lugares donde estaban, aunque tenían persecución, ¿no? Y mira el capítulo 5, verso 14. Otra cualidad, hermano, de uno que es padre, ¿sí? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Eso es lo que hace un padre, amonesta. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente, ¿sí? Uno que ejercita la paternidad, tanto en lo natural como en lo espiritual, tiene que tener paciencia. El paciente tiene que saber esperar, ¿sí? Porque Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Dice, un padre amonesta, alienta, da ánimo y sostiene al débil, ¿sí? Bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Sosteniendo, alentándonos entre nosotros. Por eso debemos madurar, debemos crecer, ¿sí? Hay débiles espirituales y hay otros que son débiles en la fe, ¿sí? Por ejemplo, uno que es débil en la fe, hermano, miren, hay hermanos que, por ejemplo, que si usted le hace un asado y pone una morcilla y le va a agarrar un ataque al corazón, porque es una abominación como una morcilla. Ahora digo, pues hay gente que es débil en la fe y otros no. Entonces a esa gente hay que cuidarla, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si yo sé a uno que no come, si ve una morcilla y ya se empieza a catalizar espiritualmente, entonces ni la como. A mí me gusta y la como. Y dice, no, pecado, pecado. Bueno, para la mente de algunos es pecado eso, ¿sí? Bueno, la palabra dice, eso lo dijo Pablo, ¿no? Y fue bien ratificante, yo no sé lo que dijo. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come. ¿Sí? Yo comí a veces una morcilla delante de algún hermano y parecía, me hicieron un juicio un poco. Hermano, ¿cómo va a comer eso? ¿Está loco? Entonces le mostró lo que dice la palabra. Bueno, tu fe te alcanza hasta ahí, o estás débil en la fe todavía, no podés concebir lo que Dios te dice. Nosotros no estamos en la ley. Entonces, hermano, en ese aspecto, hermano, hay que cuidar, ¿sí? Si yo sé que voy a hacer algo y a otro que es más débil en la fe, es contraproducente, o le voy a hacer el tropiezo, no lo hago, ¿entiendes? Lo cuido. Bueno, un padre es cuidar, va cuidando a la gente, ¿entiendes? Sí, va ayudando, va apoyando, va consolando, exhorta. La palabra ahí dice también, miren, hermanos, ¿sí? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, dice que alentéis. La palabra alentar es exhortar, ¿sí? La palabra exhortar es alentar a la persona, ¿sí? Amonestar es llamar la atención, ¿sí? Exhortar es alentar a otros, ¿sí? Dice, exhórtense unos a otros. Vamos a leer Proverbios 27 y vamos a terminar en Filipenses 2:19. A ver, alguien que busque Proverbios 27. Un padre, hermanos, tiene que ser de ejemplo, ¿yo? Dice ahí, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí? La persona que es íntegra, por lo general son personas que son ejemplares, ¿no? Son de ejemplo. Usted es ejemplo para los suyos. Y esto miren en los dos contextos, en el natural y en el espiritual. ¿Sí? Mire, nosotros que ya vamos creciendo en las cosas del Señor y vamos sirviendo a Dios,
Usted tiene que saber que usted tiene que ser el ejemplo para otros que recién vienen entrando. ¿Entiende? Eso tenemos que tener clarito. Otro te está viendo, está observando. Todos tenemos que ser ejemplo. Para nuestros hijos naturales y para los hermanos. ¿Sí? Y terminemos en Filipenses 2, verso 19. Recuerden que estas son etapas que tenemos que llegar, ¿no? ¿Sí? Algunos todavía están con el chupete y todavía otros son niños, y otros son jóvenes, otros ya son más maduros, son adultos, y este ya está ejerciendo la paternidad. ¿Sí? Son etapas que hay que llegar, hay que alcanzar. ¿Sí? Dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Yo, Pablo siempre interesado, hermanos, por el estado de los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? Ya vamos. Y si no iba él, iba otro. Pero quería saber el estado de la iglesia. ¿Sí? Tenía un corazón de papá. ¿Sí? Tenía un interés genuino, hermanos, por la obra de Dios. ¿Sí? No es que buscaba a ver qué podía recibir. ¿Sí? ¿Qué le convenía? ¿Entiendes? No, tenía un interés genuino. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tenga tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis, dice, los méritos de él, hablando de ti, Timoteo, ¿no? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidles pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Ya? Pablo tenía eso, hermanos, ¿sí? Pero iba formando hombres con el mismo corazón de él. ¿Sí? Timoteo, Epafrodito, Epafras, eran hombres, Tito, hombres que tenían el mismo corazón de él. Era ejemplar Pablo, ¿no? Era de ejemplo. ¿Sí? Entonces lo bueno es, hermanos, que nosotros vayamos, ¿sí?, creciendo y siendo de ejemplo para otros. ¿Sí? Tanto dentro de la congregación como afuera. ¿Sí? Por eso no hay mayor, hermano, efectividad en un liderazgo que en el ejemplo. ¿Sí? Hay líderes que enseñan bien y viven mal. ¿Sí? Saben mucho pero viven poco. Entonces, la mayor capacidad de liderazgo, hermano, efectivo, es como lo que hizo el Señor. El Señor enseñó, pero Él lo hizo primero. ¿Sí? Él expulsaba a los demonios, sanaba a los demonios. Ahora vayan ustedes. ¿Sí? Daba el ejemplo y los enviaba. ¿Sí? Mostraba, ¿sí o no? Le limpió los pies, los sirvió primero. Ahora ustedes sirvan a otros. ¿Sí? Por eso el liderazgo, hermano, mayor que uno puede dar en su familia, en su vida, dentro de una iglesia, ¿sí?, es lo que yo hago. No es lo que digo solamente, lo que hago. ¿Entienden? Así que, hermanos, sigamos adelante, pónganse de pie.